Este vídeo es una reconstrucción de la conferencia ofrecida el 23 de octubre de 2025 en el segundo Congreso Internacional de GeoGebra, celebrado en Coimbra. Toda ella se puede descargar en inglés, portugués y español en la dirección web geogebra.es/Coimbra. Esta descarga incluye tanto el texto como las construcciones presentadas. He realizado todas las construcciones con GeoGebra 5, sin usar ni herramientas personales ni guiones JavaScript. Las visualizaciones son en tiempo real. El eje fundamental de esta presentación es el uso del rastro de color para favorecer tanto la visualización como la exploración de escenarios matemáticos. En la web ya indicada aparecen numerosas referencias locales, como lugares, historia y nombres propios relacionados con Coimbra, muchos de los cuales omitiré en este vídeo. El Día Internacional de las Matemáticas de este año 2025 estuvo dedicado a la creatividad común en el arte y las matemáticas. Aquí vemos el claustro de la Catedral Vieja de Coimbra, en el que podemos apreciar sus 20 rosetones. Son diseños sencillos, así que pueden ser propuestos en enseñanza secundaria para reconstruirlos con GeoGebra. Estos 20 rosetones diedros tienen órdenes 3, 4, 5, 6 y 8, que corresponden a polígonos construibles, mientras que 7 no lo es. Como anécdota, en uno de los rosetones hay un ligero desperfecto, que curiosa o deliberadamente, aunque rompa la simetría rotacional, conserva la simetría diédrica. La primera idea de uso del rastro activado es la de crear un lápiz. Por ejemplo, el uso del rastro con color facilita la creación y visualización de cualquier rosetón, ya sea cíclico o diedro. Antes de exponer más ejemplos del uso del rastro, recordemos que con GeoGebra resulta muy sencillo realizar inversiones en una circunferencia. Así podemos crear fácilmente, por inversión, una cadena de Steiner, comprobando que la inversión mantiene las tangencias, pero los centros de los círculos ya no forman una circunferencia, sino una elipse, en verde. Al pasarlo a 3 dimensiones, la envolvente de las esferas que se invierten, en la esfera azul turquesa, forman un toro. Con infinitas esferas obtenemos la cadena de Pappus, donde el cíclico de Edipa corresponde a la inversión de un cilindro. Para esta demostración he elegido este azulejo, en donde dos de sus colores son complementarios. Veamos primero un truco casi mágico. Si sacamos una foto del azulejo y la colocamos como imagen de relleno de cualquier figura plana, como un círculo, al activar el rastro se reproduce el mosaico entero. Ahora bien, esta táctica, aunque muy vistosa, solo vale para azulejos rectangulares, es poco operativa para cambiar rápidamente los colores y tampoco permite invertir el azulejo, como vamos a hacer. Para lograrlo, sin que GeoGebra se resienta ante la multiplicidad de inversiones, en cada paso solo se traslada un azulejo, ya sea una vez invertido o no. De modo que los azulejos que van apareciendo no son nuevos objetos, sino el rastro que va dejando un único azulejo. Nos centraremos ahora en las teselaciones regulares. En la geometría euclídea solo existen 3. Usando la notación PQ, donde P es el número de lados del polígono regular y Q es el número de polígonos que rodean cada vértice, esas teselaciones se expresan como 3,6, 4,4 y 6,3. Si Q es par, la simetría resultante provoca que los lados de cada polígono descansen todos sobre el mismo conjunto de rectas y el número cromático es 2. En cambio, si Q es impar, como con los hexágonos, se rompe esa simetría,
de modo que las líneas que unen los lados ya no son rectas, sino quebradas, y el número cromático es 3. En la geometría elíptica, cuyo modelo más sencillo es la esfera, obtenemos 5 particiones regulares, origen de los 5 sólidos platónicos. Las rectas de la geometría euclídea se convierten en circunferencias máximas en la esfera. Como 2 de estas circunferencias siempre se cortan, no existen paralelas. Para obtener las 5 particiones de la esfera, convertimos las aristas de los poliedros en arcos de círculos máximos. Usando este mismo procedimiento, podemos convertir cualquier mosaico plano, geometría euclídea, en uno esférico, geometría elíptica. Observemos que solo en el octaedro, por ser Q-par, se aprecian con continuidad los círculos máximos. Gracias a las funciones de GeoGebra, arg y alt, podemos transformar fácilmente un polígono plano en un polígono esférico, cuyo rastro, de color cambiante, permitirá cubrir toda la esfera. Pero crear cada polígono esférico consume muchos recursos, así que, para el azulejo que hemos elegido, optamos por crear pequeños arcos de circunferencias, con el rastro activado, en vez de superficies. Podemos diferenciar la geometría euclídea de las que no cumplen el quinto postulado de Euclides, la elíptica y la hiperbólica, usando configuraciones PQ. En particular, el valor de la expresión P-2 por Q-2 discrimina cada geometría. Cuando esa expresión es mayor que 4, obtenemos la geometría hiperbólica. Al igual que en la geometría elíptica, el tamaño de cada polígono regular queda determinado por el radio de la esfera, ahora quedará determinado por el círculo unidad. En el disco de Poincaré, el modelo más sencillo de geometría hiperbólica, las rectas de la geometría euclídea se convierten en arcos de circunferencias ortogonales a la circunferencia unidad. La construcción no hace uso de ninguna herramienta de geometría hiperbólica, solo usa repetidamente el comando de inversión. Igual que antes, gracias al rastro dejado por cada celda, solo necesitamos actualizar una celda, reflejándola en la siguiente, por lo que GeoGebra conserva en todo momento su capacidad de cálculo y ejecución. Así podemos ver las cadenas de Steiner que se generan, crear nuestro propio teselado con el azulejo que queramos, generar el disco con el grupo triangular que Coxeter le envió a su amigo Escher, la respuesta de este en forma de grabado, la autodualidad y en general generar cualquier teselado hiperbólico regular PQ. Seguramente estas son las primeras teselaciones, digamos, completas, en el disco de Poincaré realizadas con GeoGebra. Para realizar cualquier otra similar basta con cambiar el contenido de las listas que definen el azulejo central, pues sus reflexiones sucesivas se efectuarán automáticamente. La construcción del azulejo fundamental suele ser una actividad muy instructiva.
Este ejemplo muestra cómo crear, partiendo de un tetraedro, un azulejo que tesela el plano por traslación. Cortamos el tetraedro siguiendo un camino hamiltoniano, es decir, pasando la tijera o el cúter una sola vez por sus 4 vértices. Después desarrollamos el tetraedro. Está demostrado que la figura resultante siempre tesela el plano. Podemos usar listas vacías como almacenes para guardar los datos. En este caso usaremos la lista reg que almacena los datos de las posiciones de un punto móvil para sustituir su rastro por la poligonal que une todas esas posiciones. La ventaja de este método es que por una parte se mejora la visualización del recorrido realizado y por otra nos permite estimar su longitud. Podemos asignar un guión a un deslizador animado, de modo que cada vez que se actualice su valor, ejecute las instrucciones de GeoGebra en el contenidas. Este procedimiento, junto con el rastro activado, nos permite visualizar el recorrido de los puntos que siguen esas instrucciones. En este ejemplo, el guión compara la suma de distancias a 4 puntos fijos con la que sería en el caso de que cada uno de los 2 puntos se moviera en determinada dirección. Si la suma resultante es menor que la de partida, los puntos se moverán, así hasta alcanzar la suma mínima en los puntos de Steiner. Veamos un ejemplo de rastro activado en un segmento, que en este caso une la Tierra con Venus. Cada 8 años, Venus da casi exactamente 13 vueltas alrededor del Sol. En ese tiempo, Venus adelanta 5 veces a la Tierra, generando una envolvente, denominada flor de Venus, que recuerda a 5 cardioides entrelazadas. GeoGebra permite crear el diagrama de Voronoi de varios sitios. Ahora bien, hay situaciones en las que el comando Voronoi comete errores. Además, presupone que la distancia que estamos empleando es la distancia euclídea. Gracias al rastro de color, podemos comprobar el diagrama correcto y crear otros basados en otras distancias. Para ello, solo tenemos que contraer a la vez los correspondientes círculos, cuyo rastro dejará marcados los puntos más cercanos a los sitios de partida. También las gráficas de funciones pueden dejar rastro. En este ejemplo, el rastro permite una mejor visualización de los distintos armónicos que produce una cuerda al vibrar, así como su suma en la correspondiente serie de Fourier. En esta sección veremos cómo crear un mapa matemático de calor con GeoGebra y algunas de sus aplicaciones. Coloquemos un punto libre con el rastro activado y definamos su color dinámico en función de la condición C que deseamos visualizar. Como cada canal RGB requiere un valor entre 0 y 1, no colocamos directamente la condición C como valor de cada canal, sino que en su lugar ingresamos alguna función cuya imagen sea el intervalo 0,1. De este modo, sólo cuando C sea 0, el valor del canal será 1, estando tanto más cerca del 1 cuanto menor sea el valor absoluto de C. También podemos sustituir el punto con el rastro activado por un cuadradito. Esto resulta conveniente cuando queramos conservar la visualización de los ejes cartesianos o de una imagen de fondo, pues un punto no permite controlar su opacidad
pero un polígono sí. En 2009 construí el primer escáner de color dinámico, un solo punto que barría sistemáticamente toda la pantalla. Solo tardó 4 horas en completar la tarea, pero cuando regresé a ver cómo iba, faltó poco para que sufriera el síndrome de Stendhal. El rastro de color dinámico es una herramienta poderosa para la investigación. Ahora, gracias a la herramienta deslizador y a la hoja de cálculo, podemos sustituir ese punto por 1600 puntos que recorran los píxeles de la pantalla. En este ejemplo, dado un triángulo de vértices fijos A y B, queremos encontrar las posiciones que puede ocupar el tercer vértice C para que coincidan las longitudes de los segmentos de bisectriz que unen A y B con el lado opuesto. El lugar encontrado forma parte de una curva algebraica de grado 10. No es posible distinguir algebraicamente una bisectriz interna de una externa sin recurrir a inecuaciones, por eso este polinomio engloba más casos que el analizado en el escáner. Veamos ahora un ejemplo más sencillo. Dado un cuadrilátero de área 30, deseamos añadir un nuevo vértice de modo que al intercalarlo entre los otros 4, el pentágono resultante tenga área 40. ¿Dónde debemos colocar ese nuevo vértice? Podemos tantear con intersecciones de la cuadrícula, pero así solo lograremos encontrar un punto válido. Después de pasar el escáner, podemos preguntar a nuestros alumnos ¿por qué aparece eso? ¿Y cómo se construye ese nuevo cuadrilátero? Una ventaja del uso de los mapas de calor es que los alumnos no pueden encontrar pistas de su construcción en el archivo, pues el cuadrilátero que están visualizando no está construido. En este otro ejemplo partimos de 3 puntos fijos dados y deseamos visualizar en lugar de los puntos que distan del más lejano la suma de distancias a los otros 2 puntos. El resultado corresponde a los ceros de una curva algebraica de grado 4. Si asignamos un número natural a cada píxel, podemos visualizar la distribución de colecciones de números naturales. En este ejemplo, he ordenado los píxeles siguiendo el orden occidental de lectura, es decir, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de modo que el número 1 es el píxel de la esquina superior izquierda. Así, en el primer cuarto de millón de números naturales, vemos la diferencia de distribución entre las sucesivas potencias de 2, los números de Fibonacci, el número de lados de los polígonos construibles, los números cuadrados y los números primos. El bajo número de los 3 primeros casos nos recuerda que, en esencia, los 3 dependen de una exponencial. Los mapas de calor pueden servir de introducción a resultados teóricos como el teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo de base fija y nos preguntamos dónde debemos colocar el tercer vértice para que la suma de las áreas de los cuadrados azules coincida con el área del cuadrado rojo. En este caso, la información que aporta el mapa es similar a la que aportan los comandos ecuación lugar y demuestra. A veces solo nos interesa conocer la posición de un punto. En este caso, la del punto que permanece fijo en la vista aérea de Coimbra tras contraer y distorsionar esa imagen. La relación buscada puede ser entre ángulos en vez de distancias. Esta construcción muestra el lugar geométrico de los puntos del plano desde los que se ven ambos segmentos bajo el mismo ángulo. Podemos adecuar el nivel proponiendo casos particulares, por ejemplo, qué sucede si los segmentos son paralelos o perpendiculares, o los 4 extremos se sitúan en los vértices de un cuadrado, etc. Esta construcción es una continuación lógica de la anterior.
Dado un triángulo, aplicamos el escáner con la condición en cada uno de los canales de que cada par de lados del triángulo se vea bajo el mismo ángulo. Los tres lugares geométricos obtenidos, cada uno con su color correspondiente, solo se cortarán en aquel punto en que los tres lados se vean con el mismo ángulo, el punto de Fermat. En este ejemplo, el escáner nos muestra, en blanco, las posiciones de equilibrio entre tres cargas eléctricas positivas y tres negativas. Pero además nos indica que las zonas blancas más amplias son mejores opciones, puesto que señalan más puntos donde el conjunto no se desequilibra demasiado. Son zonas más estables. A diferencia de los métodos para representar curvas como los que usa GeoGebra, el escáner no utiliza ningún algoritmo, por lo que no existe el riesgo de que aparezcan excepciones. Aquí vemos que algunos puntos de algunas curvas pueden no hacerse visibles mediante el método de trazado habitual. El escáner puede servir para volver a hacerlos visibles. En el primer ejemplo, el origen de coordenadas no aparece como punto de la curva en su representación gráfica habitual. En el segundo, es toda una rama de la curva la que no se visualiza. En el tercer ejemplo, es toda la curva la que permanece oculta. En este ejemplo, vemos cómo podemos visualizar relaciones como la concurrencia de vallas rectas. En particular, nos interesa averiguar cuándo cuatro rectas de Euler concurren en el mismo punto. Tras pasar el escáner, podemos comprobar que el lugar buscado pasa por diferentes puntos notables del triángulo, lo que nos permite identificarlo como la circunferencia circunscrita al triángulo y la cúbica de Neuberg. En muchas ocasiones, la gráfica del lugar que aparece al pasar el escáner es difícil de algebrizar con exactitud, pero incluso si lo que perseguimos es la expresión algebraica de un lugar geométrico, la visualización que nos ofrece el escáner facilita en gran medida su búsqueda. En este ejemplo, el paso del escáner encuentra la bisectriz entre dos curvas, es decir, el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de ambas curvas. El resultado nos permite calcular dos arcos de elipse que se aproximan mucho al lugar buscado, lo que puede ser suficiente en numerosas aplicaciones. A veces es preferible que el escáner adopte la forma lineal en vez de cuadrada. Ahora usamos los canales HSL para variar el color del diagrama de bifurcación de la ecuación logística a medida que aumenta el valor del coeficiente. El estudio de esta ecuación fue uno de los detonadores del nacimiento de la teoría del caos. Como GeoGebra permite exportar e importar imágenes, podemos usar las gráficas obtenidas para colocarlas de fondo de pantalla y realizar exploraciones sobre ellas. En este caso hemos exportado la vista gráfica para diferentes iteraciones, para poder después visualizarla secuencialmente. De este modo se puede apreciar cómo se va formando el fractal. También podemos observar cómo las series de potencias forman, para cada número complejo, polígonos, espirales y otras formas geométricas. El conjunto de Mandelbrot no es el único fractal que podemos escanear. Vale cualquiera que se obtenga por sucesivas iteraciones en cada punto, definido como número complejo, como los conjuntos de Julia. Por ejemplo, podemos generar un fractal de Newton generalizado a 3 puntos. Podemos representar la fórmula de Euler en 3 dimensiones. En la construcción, la parte real es la gráfica verde, mientras que la parte imaginaria es la gráfica azul. El punto amarillo recorre la gráfica de esa función. El segmento naranja, que siempre mide la unidad, indica su módulo. En la parte derecha se puede ver la proyección de ese punto en el plano complejo y z. El ángulo rojo se denomina fase o argumento principal. También podemos visualizar, de modo análogo, el módulo como superficie y la fase como color. Esta representación se conoce como dominio coloreado. Para resaltar los cambios de color,
Se sustituyen los canales RGB por HSL. También podemos añadir líneas de contorno. La idea consiste en asignar un patrón de color a un rectángulo del plano complejo y observar su transformación, rotación, reflexión, etc., al elegir otra función compleja. Así, en el caso de la función exponencial que aparece en la fórmula de Euler, podemos observar que la fase depende únicamente de la parte real del número complejo. Del mismo modo que hemos visto que podemos crear una lista de posiciones, gracias al comando tomatiempo podemos crear una lista que almacene los datos del tiempo real transcurrido. Esto nos permite simular experimentos cinemáticos sin usar ni fórmulas ni trayectorias predefinidas. Veamos algunos ejemplos. El movimiento de caída libre se produce demasiado rápido para que en tiempos de Galileo se pudiese observar con precisión. Gracias al plano inclinado, que ralentiza la caída, Galileo pudo realizar mediciones con suficiente exactitud para llegar a la conclusión de que la velocidad de caída varía uniformemente en cada unidad de tiempo. En este ejemplo, el rastro es triple. El rastro del tiempo nos permite medir el periodo del péndulo, mientras que mediante el rastro de color dinámico podemos visualizar los cambios en la velocidad, al mismo tiempo que un punto traza la gráfica de la elongación angular en función del tiempo. Y todo ello sin hacer uso de la trigonometría ni de ecuaciones diferenciales. El registro del tiempo nos permite comprobar que, en general, el péndulo simple no sigue un movimiento armónico simple. Solo se aproxima mucho a él cuando la amplitud angular es pequeña, pero incluso para una amplitud de 45 grados las gráficas son similares. Aumentando la amplitud podemos comprobar que en realidad la gráfica no es una sinusoidal. A partir de 130 grados, el cálculo aproximado del periodo teórico conlleva trabajar con números demasiado elevados, por lo que GeoGebra no lo puede calcular con suficiente precisión, mientras que el periodo de la animación sigue ajustándose bastante bien al modelo ideal. Si colocamos un péndulo en el extremo móvil de otro, obtenemos un péndulo doble. Aunque cada uno de ellos se sigue rigiendo por el periodo estable de un movimiento ordenado, su movimiento combinado resulta caótico. Podemos visualizar el efecto dominó encadenando una serie de péndulos. También podemos comprobar que la velocidad de propagación del movimiento no es proporcional a la gravedad. Aunque la gravedad en la superficie terrestre es unas 6 veces mayor que en la superficie lunar, la velocidad de propagación en la Tierra es sólo del orden del doble o menos que en la Luna. Cuanto menor sea la distancia entre las fichas, menos diferencia habrá. Si aplicamos al tiempo una escala 1/3600, podemos visualizar una vuelta completa de la Tierra en solo 24 segundos. Esta escala de tiempo nos permite observar el comportamiento del péndulo de Foucault en cualquier punto terrestre. El paso del tiempo también deja su rastro en otros astros, además de la Tierra. El conocimiento de la posición de estos astros, como el Sol, la Luna y las estrellas, puede indicarnos en qué punto de la Tierra nos encontramos en un instante dado. En la construcción podemos elegir la zona horaria y la fecha y hora, o pulsar ahora. También podemos mover hasta 3 puntos sobre la superficie esférica. Los puntos amarillos sitúan las capitales de países y las ciudades con más de 1 millón de habitantes. Gracias a los guiones podemos transmitir la posición de un punto en el globo terrestre a su correspondiente posición en la proyección cilíndrica conocida como mapa de Mercator, y recíprocamente.
Así, cualquier rastro del primer punto se convierte en el rastro correspondiente del segundo y viceversa. En esta construcción se puede observar la diferencia entre las curvas ortodrómica o de mínimo recorrido y loxodrómica o de rumbo constante. Recordemos que el descubridor de la loxodromia fue el matemático Pedro Nunes, quien se dio cuenta de que esa curva no era, en general, una circunferencia, sino una hélice esférica. Bien, como hemos podido comprobar, gracias a la observación de todos estos rastros, GeoGebra nos ayuda a explorar las relaciones matemáticas en el plano, en el espacio y hasta en el tiempo.